Bueno, la educación primaria a principios del siglo XX era un desastre, porque no había un método de enseñanza uniforme para todas las escuelas. Entonces, quien trataba de hacerlo a nivel nacional era don José, bueno, ya se me olvidó el nombre ahorita, y en la mañana lo estuve memorizando, Vasconcelos. Fue el que creó la Secretaría de Educación Pública. Entonces, a raíz de eso se empezaron a crear los métodos de enseñanza. Aquí en Jerez, poco a poco se fueron utilizando esos métodos de enseñanza que se establecieron más o menos en los años 30 del siglo XX. Claro que aparte de la escuela tipo y la escuela de la Torre había otras escuelas, pero no eran oficiales. Estaba la escuela del maestro don José Gurrola, que tenía sus propios métodos para enseñar a los niños, entre los que se dice que la letra con sangre entra. Y sí era cierto eso, porque a mí me tocó también mis reglazos que daban en las mañanas, cuando revisaban las manos las maestras. También estaba la de don Vicente Narices de Cuero, un guerrillero de la cristiada que le volaron la nariz y traía unas narices de cuero, y así le apodaron los niños, Narices de Cuero. También era muy famosa esa escuela. Y para las niñas la escuela de Conchita Orozco, que estaba en los altos del Teatro Hinojosa, donde es el Foyer, pues, pero esa escuela estaba pues más bien orientada a enseñarlas a bordar, a tocar algún instrumento, a cantar y sobre todo a la religión. Esa era la escuela de Conchita Orozco. Ya en los años de esplendor de la escuela tipo, en los años 50, 60 y 70, lo que sobraba eran niños. Cuando yo estuve en la escuela tipo había aproximadamente 700 niños. Por eso se tuvo que hacer otra escuela tipo, que fue el nacimiento de la escuela Benito Juárez, que pronto también se llenó de niños. Los maestros estaban ya perfectamente capacitados, aunque claro, también cada maestro tenía sus aptitudes, como el lanzar borradores desde el principio al fondo del salón con certera puntería, reglazos que también se repartían, patadas, no se diga de patadas, también hubo maestros expertos en el arte de la patada. Sin embargo, la escuela tipo pues era de lo mejor que había de la 9ª zona escolar, que incluía la mayoría de las escuelas del estado de Zacatecas. A mí me tocó, y lo presumo, en 1969 representar a la escuela tipo a nivel nacional, ir a visitar al presidente de la República, que en ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Por parte de las escuelas federales me tocó ir a mí, y de las escuelas estatales a un alumno de la escuela Candelaria, Ricardo Bermúdez, y por las escuelas rurales a otro muchacho que era del Cargadero. Pero pues sí, eran escuelas en las que sabía uno un poquito de todo. Desde el primer año lo iban educando, iban subiendo los grados. En segundo año nos ponían a hacer en clase de geografía planos de Jerez, hacer la cabeza de cochinito que parecía el plano de Jerez, hacerlo con popotes de anilina, pintados de anilina y pegados con engrudo. En tercer año pues ya se subía y tenía que hacer un plano de Zacatecas, de igual manera de popotes. Y en cuarto año pues ya era más hacer todo el mapa de México. En quinto año pues se iba uno a América, y en sexto año era el que más me gustaba, porque ahí ya aprendí uno un poquito de todo el mundo. Aparte
Los libros de texto gratuitos llegaban aquí muy tarde y muy poquitos. Como vivíamos en Zacatecas, era la Z, el último bastión, y no llegaban los libros que se necesitaban. Si acaso llegaban unos poquitos, pero los maestros los cuidaban como algo valioso. En sexto año tuvimos la fortuna de usar un libro que era muy bueno, muy bonito, Cultura y Espíritu se llamaba. A mí me gustaba más la edición vieja, porque la edición nueva traía más fotos, traía textos muy diferentes, pero la versión vieja me gustaba más porque traía muchas historias, muchas leyendas que iban más acorde con las necesidades de un alumno de sexto año. A pesar de que la escuela se le hizo una ampliación al fondo, pues no cabía y no cabía, porque sí había bastante demanda de alumnos. Se tuvo que ir a la escuela Benito Juárez, hacer el edificio por completo, allá en lo que eran unas huertas, allá al fin de la calle de las Flores. Allí inició la escuela Benito Juárez.